Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema más que es muy desagradable también, pero necesario comentarlo. Porque voy a dar mi punto de vista sobre este asunto y obviamente siempre, como les digo, basados en datos históricos, datos de la misma JW y lo que está ocurriendo actualmente. Bien, si vieron por ahí la miniatura, más o menos tienen una idea de que nos vamos a hablar de un personaje que causó un desastre en ámbito mundial, de el señor Adolf Hitler. Empecemos. Bien, primero, Adolf Hitler era una persona que en 1921 pertenecía a un partido que se llamaba simplemente Partido Obrero Alemán. Como decir los partidos políticos que hay en la actualidad. Obviamente su nombre ahí nos va guiando que más o menos de qué se trataba este partido. Pero él en 2 años, pues era un activista en su tiempo él, en ese partido. Pero en 2 años él ya tiene su propio partido, que era el partido nazi, que en sí significa Partido Nacional Obrero Alemán Socialista. Es lo que él andaba promoviendo. Bien, de tal suerte, de tal forma que él encuentra agrado a los ojos del presidente en su momento de Alemania y lo nombra en 1932 canciller en Alemania, prácticamente como un vicepresidente, un equivalente, buscaba yo, no existe ese equivalente, pero aquí en México, pero es más o menos como que su mano derecha. Y tanto era así, lo confirmo que sí era, porque para 2 años después muere el presidente de Alemania y él toma su lugar, como si hubiera sido un vicepresidente. Él se queda en el poder en Alemania. Empieza la era del terror. Es el inicio del Tercer Reich, así se hacía llamar. Se suponía que él iba a gobernar solamente 4 años, lo cual no ocurre de esta manera. Inicia en 1934 y finaliza hasta el 45, aproximadamente 11 años. Bien, es más o menos la trayectoria meteórica de este hombre dentro de la política. Pero ahora, ¿en qué se basaba cuáles eran sus ideales? Recordemos que cada líder político tiene sus propias ideas y en este caso estamos viendo las ideales de un hombre que, según no sociólogos, los psicólogos, psiquiatras, a través de sus conferencias de Hitler, a través de sus hechos, de sus conversaciones, de sus actitudes, ya ven que hoy hasta los psicólogos, psiquiatras, con tu forma de pararte, con tu forma de hablar, con el tono de tu voz, pueden definir más o menos el perfil de una persona y decir si tenía un desequilibrio mental o no. Lo cual yo creo que llegaron a la conclusión de que pues este hombre estaba totalmente errante en su cerebro. Vivía una egomanía maníaca, por ser redundante. Bien, él escribe un libro que se llama Mi lucha, que desgraciadamente todavía mucha gente lo lee y surgen los neonazis, los nuevos nazis. Gente que pues sigue creyendo en lo que él decía que era su lucha. Voy a leer un pedacito de su libro, que bueno, yo lo transcribí, no tengo el libro y ni lo quiero tener, pero bien. Dice uno de sus parrafitos, dice, no es mi ambición estar en guerra. ¿Cree usted eso? Yo no. Pero sí, si esto nos acerca a crear un nuevo Estado nacional y socialista de la más alta cultura, pues adelante.
O sea, supuestamente él no estaba de acuerdo que hubiese guerra, que hubiese derramamiento de sangre, pero era lo que les comentaba el otro día. O sea, él no iba a derramar sangre si lo obedecían y si hacían lo que él quería. Y a veces ya aún ya así no. Vamos a ver por qué no. Primero, ¿quién fueron sus primeros objetivos de persecución? Fueron los judíos sefardíes, ahí por mencionar un dato, que eran de Grecia, eran 55,000 personas asesinadas. De ahí, pues nos brincamos a los judíos naturales. Él los consideraba inferiores, los consideraba una raza inferior. Él decía, cría maldita, en alguno de sus muy célebres discursos que hace él. Bien, eran judíos, gitanos, polacos. Él traía así encarnizada su lucha al exterminio. Él no decía, ay, es que me molestan porque no hacen esto. No. Era una raza inferior. Él quería que la raza se purificara con algo que él llamaba raza aria. ¿Qué significa? O aria. Lo que significa que eran hombres alemanes súper altos, de casi 2 metros. Él quería que toda la raza humana se convirtiera casi que con puro gen alemán. Ese era su objetivo. Me dirá usted, pues estaba mal de la cabeza, y yo también pienso, y pues nos apoya lo que dicen algunos ¿cómo se llaman? Investigadores. A mí me tocó ir a una exposición del Holocausto nazi, siempre buscando, o sea, dónde está el rol que jugaron la JW en este genocidio, ¿verdad? Porque no es nada gracioso, es una cosa terrible. No, pues sí estaba escrito ahí. Tantos testigos de Jehová, conocidos en aquel entonces como estudiantes de la Biblia, perecieron a manos de esta persona enferma. Lo puedo decir hoy con mucha libertad, porque pues ya lo dicen los que verdaderamente tienen voz en la tierra, que pues él no estaba bien de la cabeza. Hoy volteamos, si ves un documental de Hitler, automáticamente te das cuenta que era una persona muy enferma, pero bien. Aquí digo, bueno, ¿y qué? ¿Por qué vamos a hablar de este personaje que hizo cosas terribles? Como tener crematorios, como decirles, ¿saben qué, chicos? Hoy sí ya todo esto se acabó. No directamente de sus seguidores, que igual estaban de enfermos. Vamos a que se bañen porque les pertenecer a este campo de concentración Auschwitz, era una cosa, era mejor, dicen los sobrevivientes hoy, que era muy afortunado al que le daban un balazo en la cabeza, que ir a las barracas de este campo de concentración Auschwitz. Bien. Dice, es el genocidio más atroz que ha ocurrido en el siglo XX, pero como ya les decía yo, existían los sefardíes, judíos sefardíes, los judíos, los gitanos, pero luego ahí vienen los estudiantes de la Biblia. Obviamente, como eran pocos los estudiantes de la Biblia, pues eran pocos los que fallecieron. No estoy minimizando, muchos muertos dentro del régimen nazi pertenecieron a esta organización. Aquí es donde yo entro ya con mi crítica analítica. Es instados por quien les decían que sostuvieran su postura, instados por estos, bueno, en aquel tiempo eran 16 hombres en el cuerpo gobernante. Ellos les decían, no, ustedes mantengan firme, no pueden hacer el juramento aquel famoso de Führer, que Führer,
para tener ahí un dato, significa guía, líder, o jefe, es lo que significa. No podían hacer este juramento. Pero mi pregunta es, ¿hasta si está en riesgo mi vida o mi libertad? Pues sí, hasta ese nivel. ¿Hasta dónde estaban adoctrinados las personas que estaban en aquellos años dentro de esta secta tan adoctrinante? Bien, van a decir, a lo mejor ya lo trae de su puerquito a este Jeffrey. No, veo sus actitudes. Ahora lo traigo a nuestro tiempo. Digo, Jeffrey pone la mano encima de la Biblia, enfrente del comité australiano, que es un gobierno, es un líder de gobierno, donde él estaba enfrente. ¿Y qué dice? Yo no puedo decir que soy el único vocero de Dios en la tierra, existen más. Pero luego acá a solas, él dice, no, si somos los únicos. Ves tú la revista y dice, somos los únicos voceros de Dios en la tierra. ¿Mintió? Sí, mintió. ¿Por qué mintió? Para salvar su integridad. Él no sabía qué podía haber pasado. O a lo mejor sí sabía, porque ellos tienen el mejor respaldo de abogacía. O sea, ellos no están ignorantes de las leyes de ningún país, y menos donde los citan a hablar ahí. Él sabía que tenía que decir esa mentira, porque a lo mejor su integridad se iba a ver comprometida. Y yo digo, ¿qué acaso no podían aquellas personas que estuvieron en el Holocausto, en manos de un enfermo mental, haberle puesto ahí la firma? Sí, hombre, enfermo, aquí está, firma, porque con eso salvabas la vida. Pero ellos no, los instaban a que no firmaran. Y, oh, wow, o sea, nuestros hermanos murieron en pro de la fe. Fue más fuerte su fe que el miedo a la muerte. Se jactaban, ahí están las revistas. Se jactaban de que los hermanos estuvieran muriendo en manos de una persona enferma mental. Y Jeffrey diciendo hoy, no. ¿Por qué? Estaba protegiendo su integridad física, su integridad de tanto libertad. No creo que lo hubieran querido matar, pero su integridad de persona señalada, de persona no grata dentro de Australia, estaba defendiendo muchas cosas, protegiendo. No creo que se haya visto amenazada su vida. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos? Hace poco, tus hermanos, yo los considero hermanos, no hermanos en la fe, pero sí hermanos porque somos humanos. Son personas que todavía merecen la libertad, merecen la vida, merecen... ¿Qué sucedió con los de Georgia? Y no estoy hablando de hace 20, 30, 50 años, estoy hablando de hace menos de 10 años. Hermanos que todavía están en prisión. Hermanos testigos de Jehová. Ya no son mis hermanos, son los considero hermanos porque somos humanos. Porque los considero porque están bien adoctrinados, más adoctrinados que nadie. Estaba viendo el caso del un joven ruso, que lo acaban de meter en prisión y va sonriendo. O sea, una persona que va sonriendo al claustro, a la prisión allá en Rusia, a mí no me habla más que de una persona súper adoctrinada y que la verdad, o sea, va a dejar a su esposa y creo que tiene 2 bebés afuera y sale la esposa ahí hablando. No estoy cometiendo un perjurio en contra de alguien. Salen las noticias en donde busquen ahí. Persona que es recluida en prisión por ser testigo de Jehová, dice ahí nada más, por pertenecer a una secta radical. Rusia no quiere que existan. Yo me pregunto, ¿que Rusia estará tan lenta mentalmente o el gobierno de ruso estará tan lento mentalmente que no diga, este hombre
practica esta religión. Bueno, nomás a él lo metieron a la prisión. Que no sabe que se reúnen muchísimos más, porque a ellos no. Me queda esa pregunta en el aire y digo, bueno. Pero no me cabe en la cabeza que este señor vaya con sus manos encadenadas, esposadas detrás de su espalda, sonriente. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos que están aconsejándolo y asesorándolo les dice, victimízate. O sea, tú eres fuerte, hermano, tú puedes, hermano, no importa, hermano, no reniegues de Jehová. No le están diciendo que reniegue de Jehová. Le están diciendo simplemente que no sea tan radical, que si permitiría que sus hijos le pongan sangre, que si que no haga cosas extremas. Fíjese. Ahora, volviendo al tema de este enfermo, ustedes se acordarán mejor que yo, porque no recordé y no la encontré en la asamblea cuando una persona en cierta asamblea, hace más o menos aproximadamente 10 años, dice, ¿qué pensaría usted si en el Nuevo Mundo usted viera a Hitler? Lanza él esa pregunta cuando arranca el discurso. Se dio en una asamblea. Se escucha un estupor en toda la asamblea. O sea, todos así como que, o sea, ¿cómo? Pues no me estás diciendo que los que hagamos la voluntad de Dios. Dice él, pues sí, porque fíjese que la Biblia dice que todos los que mueren ya pagaron sus pecados. Estamos hablando de un hombre que mató a 11 millones aproximadamente y no logran ponerse de acuerdo los historiadores. Todavía dice que tal vez se están quedando cortos. 11 millones de personas en un trayecto de 11 años. 1 millón de personas por año, haciendo ahí un cálculo. Y de las maneras más atroces, y haciendo jabón para lavar ropa con su grasa corporal, entre otras aberraciones. Yo no lo puedo juzgar a Adolf Hitler, pero mi pequeño sentido común me dice que él estaba enfermo mental. Yo no creo que estos señores, con tanta sapiencia que tenían en aquellos años, no dijeran, voy a poner un ejemplo para aterrizar ese asunto de Hitler. ¿Qué pasaría si yo me topara ahorita a alguien que yo lo veo que padece de sus facultades mentales y que me dice, dime que yo soy Dios, dime que yo soy Dios y que yo lo soy y que me vas a obedecer a mí? Entonces yo diría, ouch, haría lo mismo que Jeffrey, no vaya a estar en peligro mi integridad, tanto de libertad como de otra causa, no sé qué me pudieran llegar a hacer. Yo le diría, y yo creo que está usted de acuerdo conmigo, que si usted se topa a una persona que no está bien de su cabeza y le exige a usted esto, usted le va a decir, sí, mijo, mira, sí, tú eres Dios, está bien. Y te empiezas a alejar y alejar y alejar y alejar y te retiras. Y te acabó el problema. Porque no sabes qué vaya a hacer ese señor. Si tú le dices, ¿qué te pasa? Tú no eres Dios. Pero claro que yo no soy un extremista radical. Yo observo su cara, observo las estupideces que dice, como las que hacía y decía en su momento este señor Hitler. ¿Qué no podía haber sucedido? Que los hermanos de aquellos años, sus hermanos de aquellos años, les mandaran decir, oigan, firmen porque está en riesgo tu vida y estamos viendo que este señor está mal de la cabeza. Si no está de acuerdo conmigo, dígamelo. Dígame, ¿estará usted de acuerdo que este hombre no estaba bien? Claro que no estaba bien. Me da un horror pensar que dice ahí que un gran porcentaje de las personas asesinadas, 1,5 millones de judíos asesinados, eran menores de 14 años. Eran menores de 14 años. Es un pecado horrible. Bueno, pues ahora nos plantean en esa asamblea que tal vez veamos a Hitler. No, pues vamos a ver a todos. Vamos a ver a todos, yo creo en un descuido a todos.
Ya no quiero meterme en camisa de 11 varas. No quiero hacer lo que Jeffrey, poner mi pellejo en riesgo. No. Hoy dicen esto, tal vez, no lo sabemos. Para empezar, no sabemos si exista ese nuevo orden que ellos pregonan, porque la Biblia habla del cielo, de la tierra, del cielo, de la tierra, y como ya vimos, hay que estudiar bastante para llegar a una conclusión. Y los que han estudiado bastante no han llegado a una conclusión. Deje que le cuente. Existe un hombre de nombre Salvador Freixedo. Es un gran escritor, estudioso de muchas cosas, pero entre una de ellas, de la Biblia, es teólogo, fue teólogo, acaba de morir en el 2014. Sí he leído varias de sus obras, y él fue monje jesuita 40 años, y él al final de su vida, teniendo ya 88 años, dijo: no sé a dónde vamos. No sé, fíjese, después de investigar tanto dentro del seno de la Iglesia Católica como fuera de este seno. Y él que dice: no sé. Si me voy del otro lado de la muerte y encuentro a un Jehová sentado enfrente de mí, le digo, pues aquí estoy. Haz como tú creas que sea conveniente. Pero si me encuentro un paraíso o si me encuentro enfrente del cielo, no lo sé. De tanto haber estudiado aquí, allá, investigado, decía él, nada es seguro hasta que esté del otro lado. Si puedo comunicarme con ustedes, les digo. A lo que él lo decía con sarcasmo, ¿verdad? Obviamente, una persona de mucho prestigio dentro de los escritores de investigación. Bien, no quiero dejar pasar que fueron 11 millones de personas aprox. Existen varios Hilbert que dice fueron estudiosos. A mí me tocó ir a un museo del Holocausto, les comentaba, y sí vi que estaban ahí muchos estudiantes de la Biblia que también estaban ahí con su triángulo púrpura, igual a otros, a los judíos les ponían una estrella amarilla y así, por secciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hay detrás? Yo siento perversidad detrás de todo esto y no soy conspiranoica, esto lo sé. Estos hombres, si saben que este hombre no estaba bien de la cabeza, ¿por qué no liberar a estos hermanos, testigos o estudiantes de la Biblia que estaban ahí dentro de estos, ¿cómo se llaman? Campos de concentración. ¿Por qué no decirles, es que ese hombre no está mal de la cabeza, ese hombre está mal de la cabeza, firmen y salgan? Como la ilustración que les ponía hace rato. Pues te alejas, sí, está bueno, hombre, tú eres, adiós. No, ellos le dijeron, mueran. Igual que al hombre ahorita que está preso allá en Rusia. ¿Para qué? Para llamar la atención y que todos los demás adeptos digan, esta es la organización verdadera, porque es la que va a ser perseguida. No se crea testigo, no lo crea. Hubo más muertos judíos. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo me cambie a la religión judía? Porque fueron los más asolados con todo esto, fueron los más exterminados. En verdad, fue la gran mayoría. Entonces, ¿quién es la religión verdadera? Si nos vamos a eso, partimos de la base de que, los más perseguidos son la religión verdadera. Pero ahora salen con que a lo mejor Hitler va a estar del otro lado y yo pueda a lo mejor tal vez conversar con él. Me parece una burla. Yo no sé si Hitler, Dios permita que resucite, ese es asunto de él. Pero no me lo ponga y no me lo traiga ahorita en una asamblea. ¿Para qué? Para llamar la atención. ¿Tienes algún familiar? ¿Eres alguien que tu familiar fue cercano a un judío y falleció en estas horribles condiciones en crematorios donde los metían aún con vida? Es un horror, es una desvergüenza que este hombre, solo porque no hablaran, no vayan a andar hablando mal de la Biblia, de los testigos de Jehová actuales. Dice, no, sería muy presuntuoso de mi parte, sería muy presumido si dijera que nomás me utiliza a mí.
pero lo que él quería salvar era su integridad ahí. Me da mucho coraje, pero aquí lo dejamos. El sábado, hacemos un buen fin de semana. Ojalá que les sirva esto. Nos debe de servir, como dice ahí la placa que está afuera ahí en Alemania, que dice, nunca debe ser olvidado, ahí en el campo de concentración afuera, dice, nunca debe ser olvidado, ni nunca debe ser olvidado ni relativizado para que no vuelva a ocurrir hoy en día. Pero ¿qué vemos? Que sigue el tema de odio en las etnias. Bien, seguiremos platicando. Ya sabe, dedito arriba, si le gusta la información, cualquier cosa, estamos abiertos para sus sugerencias. Mi correo, es más fácil que yo conteste un correo que conteste otro tipo de comunicación. No soy nadie, soy apenas una burbujita en toda esta ebullición, pero estamos listos para escucharlos y pues que estén bien. Todo mi amor desde México para el mundo. Bye.